El teléfono sonó como un trueno que partió mi mundo. La voz al otro lado titubeaba, como si temiera soltar las palabras que cargaba. Señora Navarro, hubo un accidente. Su hijo. Lo demás se desvaneció en una bruma de incredulidad y un dolor que cortaba como navaja. Daniel ya no estaba. El pecho se me apretó. Las manos me temblaban. Y la casa, que antes rebosaba de su risa y su chispa, ahora se sentía como un cascarón vacío. Caminé por la sala que habíamos compartido por años, mis ojos recorriendo las fotos en las repisas Daniel de pequeño. Con su primer trofeo de la Feria de Ciencias, nuestras vacaciones en familia en la playa de Puerto Vallarta, cada imagen era un puñal, un recordatorio de que el futuro que soñé, las cenas tranquilas, las fiestas llenas de risas, las charlas hasta medianoche, se había esfumado en un instante. Entonces apareció Claudia. No venía de luto, traía un traje blanco impecable, su rostro frío como el mármol, sus movimientos precisos, como si estuviera en una junta de negocios. Pasó a mi lado, dejando un rastro de perfume caro, y en ese momento supe que ya se había adueñado de todo lo que mi hijo había construido. La casa, sus ahorros, cada pedazo de su vida, ahora en sus manos, y entonces sus palabras cayeron como martillo. Aquí no pintas nada. Haz tus maletas y vete. La crueldad en su voz era insoportable, como si yo fuera un estorbo que se quita de un manotazo. Me sentí como una sombra del hombre que Daniel quiso, un eco de la familia que él confiaba en que yo protegería. Por primera vez, vi la ambición desnuda de Claudia, apenas disfrazada de cortesía. Tomé mi chamarra con manos temblorosas, tratando de calmarlas. Cada paso hacia la puerta era como cruzar un abismo para el que no estaba preparada. El cerrojo hizo clic, definitivo, y salía la luz fría y gris, cargando el peso de la pérdida, la traición y una chispa de determinación que empezaba a encenderse para guiarme en los días inciertos que venían. Sus palabras me golpearon antes de que pudiera procesarlas. Vete a pudrirte en la basura. La voz de Claudia era afilada, cortante, sin un rastro de humanidad. Por un momento me quedé helada, como si esas palabras me hubieran anclado al suelo. Mi hijo se había ido, y la mujer que fue su esposa, alguien en quien confié, a quien recibí con los brazos abiertos, ahora me trataba como si fuera un desecho que se barre y punto. La humillación me quemaba el pecho. Cada recuerdo de Daniel pasaba por mi mente sus primeros pasos. Las noches que nos desvelamos armando proyectos de ciencias, las mañanas tranquilas cuando se sentaba frente a mí en el comedor y soñaba en voz alta con la vida que quería construir. Todo eso ahora estaba bajo la sombra de la arrogancia de Claudia, de su indiferencia calculada. Ella se movía por la casa como si fuera una reina en un reino conquistado. Sus tacones resonaban contra el piso de madera pulida. Sus ojos fríos evaluaban las fotos, los muebles, los pedazos de una vida que ella no ayudó a construir. Reconocí en ella la misma intensidad que Daniel tenía, pero torcida por el egoísmo, sin una gota de empatía. En ese momento entendí que mi dolor no solo venía de la pérdida de Daniel, sino de la audacia de alguien que se atrevía a tomar todo lo que él había logrado sin pensar en quienes lo criamos. Mi identidad, tan ligada a esta casa, a la vida que construimos juntos, estaba bajo ataque. Respiré hondo, enderecé la espalda y levanté la cabeza. No dejaría que este momento me definiera por completo. La humillación dolía, pero también encendía algo más, una chispa de astucia. Un recordatorio de que la paciencia y la claridad serían mis mejores armas. Me giré hacia la puerta, dejando atrás la sala que había sido mi refugio y mi campo de batalla, sabiendo que los pasos que diera a continuación decidirían si esta traición me rompería o sería la base de mi lucha por recuperar lo que era nuestro. Mientras recorría las habitaciones vacías, mi mente viajó 20 años atrás, a cuando la risa de Daniel llenaba cada rincón de esta casa. Recordé el primer día que pisamos estas tablas sin terminar, los dos de rodillas,
martillando madera con torpeza pero con ganas. Él tenía apenas 16 años, sus manos inexpertas pero decididas, jurando que esta casa sería nuestra, un lugar para la familia, para los sueños. Lo miraba con orgullo, agotada por mis propios días largos, sabiendo que cada hora que ponía no solo construía paredes, sino el futuro de mi hijo. La biblioteca era nuestra joya. Daniel pasó semanas discutiendo dónde iría cada estante, cada libro, cada lámpara. Pintábamos hasta la medianoche, hablando bajito pero emocionados, imaginando las historias que descubriríamos juntos en los libros que tanto quería. Pasé horas buscando primeras ediciones, notas garabateadas, libros de texto con sus apuntes ventanitas al alma del niño que se convirtió en el hombre que adoraba. Cada libro, cada repisa, cada rincón llevaba su esencia, y protegerlos me dio un propósito más grande que mi dolor. Pensé en la startup que comenzó en nuestro sótano, la que lo tuvo despierto noches enteras, impulsado por café y ambición. Le di mis ahorros, mi confianza, mi fe absoluta en que su visión valía cualquier riesgo. Trabajé 2 empleos entonces, dejando poco para mí, solo para que Daniel pudiera perseguir su vocación. Esos sacrificios pasaron desapercibidos para muchos, pero moldearon su camino, el cimiento de todo lo que logró. Ahora, parada en estos pasillos, entendí que el legado no era solo dinero o paredes. Era el cúmulo de años, esfuerzo, amor y confianza, los hilos invisibles que unen a una familia. Claudia heredó una fortuna, una casa, una vida construida con cuidado, pero no entendía el sudor ni la devoción que llevaba dentro. Mis recuerdos, mis sacrificios, el espíritu de mi hijo, eso valía más que cualquier cuenta bancaria. Y protegerlos encendió una chispa de determinación. La casa volvió a quedar en silencio, pero escuchaba la voz de Daniel en mi mente, recordándome lo que importaba. Cada detalle que recordaba fortalecía mi propósito. Me enderecé, respiré hondo y me preparé para lo que venía. Sabiendo que el enfrentamiento con Claudia era inevitable, el día que nos reunimos con Javier Morales fue como entrar a otro mundo, uno donde el duelo y la rabia chocaban con la frialdad de la ley. Me senté frente a Claudia, ella con la espalda recta, las manos cruzadas, la imagen misma del control. Morales carraspeó y comenzó a leer el testamento de mi hijo, Daniel Navarro. Cada palabra era un martillazo. Claudia lo heredaría todo: la casa, las carteras financieras, inversiones y activos que sumaban unos 75 millones de pesos. Mi nombre apareció solo una vez, en una línea seca a Rosa Navarro. Mi gratitud por ser una madre amorosa, y ya. Ni una mención a los sacrificios, a las horas que pasamos construyendo esta vida, al legado que ayudé a forjar. Me sentí borrada, invisible en la historia de mi propia familia. Mis manos apretaron los brazos de la silla mientras la voz de Morales seguía, pero entre la jerga legal noté pistas sutiles, frases y cláusulas que parecían demasiado intencionales. Daniel había previsto más que la ambición de Claudia. Había condiciones, instrucciones ocultas como semillas listas para brotar si se cumplían ciertos requisitos. Una chispa de esperanza cruzó mi desesperación. Tal vez esto no era el fin, sino el primer paso de un plan que él diseñó sabiendo que quizá no estaría para verlo. Una furia fría se asentó en mi pecho. Me habían humillado, desplazado, pero la certeza de que Daniel lo había pensado todo me dio fuerza. Él no solo dejó riqueza, sino un camino hacia la justicia. Si yo tenía la claridad y la paciencia para seguirlo, respiré hondo, me puse de pie, enderezando la espalda. El enfrentamiento con Claudia ya no era solo por lo que me habían quitado, era por cumplir lo que Daniel me dejó para llevar adelante. Tomé mi chamarra y seguí a Morales hacia el coche, sabiendo que los próximos pasos me acercarían a entender el plan final de mi hijo. Conduje por las calles grises de un barrio en las afueras de Guadalajara, la casa quedándose atrás en el retrovisor, cargando el peso de la pérdida, la traición
y una determinación que apenas empezaba a entender. La lluvia resbalaba por el pavimento, reflejando las luces tenues, como si el mundo entero se hubiera vuelto un lienzo borroso. No quería amigos. No quería consuelo. Necesitaba soledad. Un lugar donde pensar sin interrupciones. Un cuarto tranquilo donde el duelo y la estrategia pudieran coexistir. El Motel Estrella, un edificio sencillo en las orillas de la ciudad, se convirtió en mi refugio temporal. La habitación era pequeña, los muebles simples, pero eso era justo lo que necesitaba. Aquí no había pretensiones, nadie a quien impresionar, nadie que despertara pánico o orgullo. Puse mi maleta con cuidado en el portaequipaje desgastado y me hundí en una silla, dejando que el silencio me envolviera. Era un silencio lleno de posibilidades, pesado pero no asfixiante. Pensé en Daniel, su naturaleza meticulosa, su previsión, su brújula moral inquebrantable. Mientras más lo recordaba, más entendía que esta herencia, esta casa, esta fortuna, nunca fue solo dinero. Era un legado, una prueba de carácter, una forma de asegurar que la vida que construyó resistiera lo peor de la naturaleza humana. La arrogancia de Claudia era predecible, su codicia evidente. Él lo había anticipado, y en esa previsión creó un marco para la justicia. Aún así, sentía la tensión entre el duelo y la rabia. ¿Podría actuar con paciencia cuando mis emociones pedían venganza? ¿Podría navegar el camino estrecho entre la moral y la estrategia sin tropezar? Cada pensamiento, cada recuerdo, cada cálculo pesaba contra el dolor de haber perdido a mi hijo. Cerré los ojos y dejé que el ruido de la carretera se desvaneciera, enfocándome en las piezas del plan que empezaba a ver. Este retiro no era una derrota, era preparación. El primer paso en una estrategia que requería calma, precisión y contención. Tomé el teléfono, marqué el número que había memorizado y lo presioné con cuidado. La siguiente fase del plan de Daniel lista para desplegarse. Desde el silencio del motel, sentía los primeros destellos de control regresando, una señal de que el juego estaba lejos de terminar. La línea conectó, y la voz de Javier Morales llenó la habitación. Firme pero cargada con el peso del secreto que estaba por revelar, escuché con atención, cada palabra afilando mi percepción. Rosa, comenzó. Daniel fue mucho más cuidadoso de lo que imaginas. Anticipó cada movimiento que Claudia podría hacer. Una chispa fría se encendió en mí. ¿Anticipado? ¿Cómo había previsto tanta crueldad? Morales explicó los detalles del testamento, una cláusula de deber fiduciario, una evaluación de 30 días diseñada para probar el carácter de Claudia y su compromiso con el legado familiar. Era sutil, casi invisible, pero con una autoridad legal precisa. Cada acción que ella tomara, cada capricho, cada decisión, cumpliría la cláusula o desencadenaría consecuencias que no podía prever. Mi mente corría. La humillación, el desalojo, el desprecio por todo lo que Daniel y yo construimos no eran accidentes ni descuidos. Eran los primeros movimientos en un juego que él había anticipado. Una prueba que diseñó sabiendo que yo podría ser quien la ejecutara. Ya no era solo una madre en duelo, era la encargada de llevar a cabo el plan que él dejó para momentos como este. Morales detalló las contingencias, la impaciencia de Claudia y su afán por control inmediato serían su ruina. La extravagancia y la soberbia que me enfurecieron eran ahora instrumentos de justicia, calibrados para exponer sus fallas. Mi papel era observar, permanecer oculta y actuar solo cuando se cumplieran las condiciones que Daniel había previsto. Me recosté en la silla del motel, absorbiendo el peso de esta revelación. El duelo que nublaba mi mente se transformó en claridad, reemplazando la desesperación por propósito. Daniel no solo protegió el legado familiar, sino que también me protegió a mí, incluso en su ausencia. El camino por delante era claro, aunque delicado. Cada paso debía ser medido, cada silencio intencional. Colgué el teléfono y exhalé, dejando que la responsabilidad se asentara. El juego estaba listo,
Y ahora era mi turno de jugar, con cuidado, paciencia y una determinación inquebrantable. A la mañana siguiente, repasé el plan en mi mente, preparándome para los primeros movimientos que pondrían a prueba el carácter de Claudia y darían vida o endoy a la justicia oculta de Daniel. Desde el silencio de mi habitación en el motel, veía los días de Claudia desplegarse como un espectáculo de excesos. Autos de lujo llegaban antes de que ella siquiera despertara. Las boutiques la llamaban por su nombre, y ella entraba con el aire de quien reclama lo que le pertenece por derecho. Contrató diseñadores para deshacer el calor de la casa que construimos, reemplazando madera y cuero por superficies frías y estériles que dejaron las habitaciones irreconocibles. Su confianza era palpable. Reía ante pequeños inconvenientes, ignoraba preocupaciones sobre plazos o contratos y desechaba advertencias legales con un gesto. Cada acción, cada decisión apresurada reforzaba un patrón que yo ya esperaba. Daniel conocía su temperamento, su impaciencia, su incapacidad para pensar más allá de la gratificación inmediata. Observaba en silencio, notando cómo su exceso se volvía más descarado por hora. La forma en que presumía riqueza, la manera en que asumía control, revelaba grietas bajo su fachada pulida. Cada gesto fuera de lugar, cada mirada despectiva, era una pista de una vulnerabilidad que ella no veía. Quedó claro que su arrogancia, su búsqueda ciega de satisfacción inmediata, estaba trazando el camino hacia su caída. Cada decisión impulsiva, cada intento de consolidar poder sin paciencia, la acercaba más a las consecuencias que Daniel había preparado con cuidado. Me recosté en la silla, dejando que la escena se desarrollara sin intervenir, entendiendo que las apuestas no eran solo financieras, sino morales, y que las lecciones que Daniel dejó requerían observación cuidadosa. Su soberbia era una fuerza que ella misma alimentaba, y solo necesitaba paciencia para dejar que trabajara en su contra. Al final del día, los primeros signos de tensión comenzaron a aparecer, pequeños pero claros, señalando que la siguiente fase del plan, donde su exceso encontraría sus consecuencias, estaba por comenzar. El mundo de Claudia, antes brillante y sin esfuerzo, comenzó a desmoronarse de formas que no esperaba. Uno por uno, sus intentos de acceder a cuentas o autorizar pagos se topaban con barreras inesperadas. Una tarjeta de crédito ligada a la herencia era rechazada una y otra vez. Las transferencias se detenían y las solicitudes de liquidez inmediata se posponían por requisitos de rutina. Cada retraso era deliberado, sutil, calculado, pero para ella era el caos golpeando el corazón de su control. Observaba desde mi rincón, notando cada destello de incredulidad, cada gesto exasperado. La compostura que llevaba como armadura comenzaba a resquebrajarse, reemplazada por una tensión visible. Las llamadas a bancos, diseñadores y contratistas recibían negativas educadas, explicaciones envueltas en un lenguaje legal que ella no tenía paciencia para entender. El lujo en el que se había sumergido los autos, las renovaciones, las compras extravagantes de pronto se volvió inaccesible, y su control cuidadosamente orquestado comenzaba a escapársele como arena entre los dedos. Cada acción que tomaba para reclamar autoridad la empujaba más dentro de las restricciones de la trampa que Daniel había puesto en marcha. Mientras más agresivamente intentaba sortear los procedimientos, más resistencia encontraba. Su frustración crecía en silencio, hirviendo bajo una superficie de incredulidad y negación. Podía sentir su pánico creciendo, un crescendo que Daniel sabía que ella no podría resistir. Mientras observaba, mi propósito se solidificaba. Permanecía como una presencia silenciosa, una sombra moviéndose por los bordes de su mundo, intocada por su agitación, guiada solo por las instrucciones que Daniel dejó y la certeza de que la paciencia y la precisión lograrían lo que la fuerza nunca podría. Al final del día, los primeros signos reales de desesperación comenzaron a mostrarse
cada transacción bloqueada, cada llamada frustrada, era un paso más hacia las consecuencias que ya no podía evitar. Y la siguiente fase del plan, donde sus propios impulsos darían el golpe final, estaba lista para desplegarse. El día en que Claudia finalmente entendió el alcance de su impotencia, llegó con una calma tensa, pero con una intensidad imposible de ignorar, uno por uno. Sus intentos de recuperar control fueron frustrados. Cada cuenta que intentaba acceder estaba congelada. Cada transferencia bloqueada. Cada compra detenida por requisitos ejecutados con precisión deliberada. El mundo que había construido sobre arrogancia y privilegio, de repente se sentía como una jaula dorada cerrándose a su alrededor. Observaba su lucha desde los márgenes, notando el contraste entre sus movimientos frenéticos y la calma que se asentaba en mí. La compostura de Claudia, tan cuidadosamente construida, comenzaba a fracturarse. Llamaba a banqueros, abogados, contratistas, y cada vez recibía negativas educadas, explicaciones basadas en la autoridad de los procedimientos y el plan cuidadoso de Daniel. Cada acción que tomaba en furia solo fortalecía los mecanismos de su propia caída. Su pánico crecía con cada hora. El estilo de vida extravagante que había dado por sentado los autos de lujo, las compras en boutiques, las renovaciones, se volvía irrelevante por su incapacidad de tocar una sola cuenta. Su frustración era palpable, visible incluso para un observador casual. Cada intento inútil de imponer su autoridad exponía la soberbia que había llevado como armadura, revelando una vulnerabilidad que nunca reconoció. Permanecí en silencio, inmóvil, observando cómo su confianza y su sentido de derecho colapsaban bajo el peso de las estructuras que Daniel dejó. Cada transacción negada, cada orden retrasada, cada llamada rechazada reforzaba mi claridad. La paciencia se había convertido en mi herramienta y la contención, mi escudo. La estrategia de Daniel se desplegaba exactamente como él lo planeó, y yo era la ejecutora de su visión. Para la tarde, la desesperación de Claudia había alcanzado su punto más alto. Ya no se movía con certeza, sino con una imprudencia frenética, cada paso llevándola más cerca de las consecuencias que la esperaban pacientemente. La confrontación final se acercaba, el momento en que la justicia ya no necesitaría paciencia ni sutileza, y cuando el plan cuidadosamente orquestado revelaría su propósito final. Sentada a la cabeza de la mesa de conferencias pulida, sentía el peso de la responsabilidad posarse cómodamente sobre mis hombros. La visión de Daniel, documentada meticulosamente en su fideicomiso, ahora era mía para ejecutar. El fideicomiso del legado Navarro financiaría la fundación de becas tecnológicas, brindando becas y recursos a niños que nunca tuvieron las oportunidades que él luchó por alcanzar. Cada decisión que tomaba honraba su visión y sus principios. Un testamento vivo de su vida y su carácter. Claudia estaba presente solo en las sombras de sus propias elecciones. Su acceso a la herencia se había reducido a una asignación mensual modesta, condicionada a empleo y responsabilidad. El mundo lujoso que había imaginado se desvaneció, reemplazado por una vida de responsabilidades comunes. Una realidad moldeada por las consecuencias de su codicia. Caminé por las aulas, las computadoras, los laboratorios llenos de actividad, viendo la chispa de curiosidad en los ojos de los estudiantes. Cada logro, cada descubrimiento, cada pequeño triunfo era un recordatorio de que el verdadero legado de Daniel no era la riqueza que dejó, sino las puertas que abrió para que otros pasaran. Respiré hondo y dejé que una sonrisa tranquila cruzara mi rostro. La casa, el dinero, las traiciones ya no eran la medida del éxito. El propósito, la responsabilidad y la capacidad de cultivar un legado significativo se habían convertido en mi brújula. El trabajo por delante apenas comenzaba, pero por primera vez en semanas sentía una profunda paz y claridad, lista para llevar la visión de Daniel hacia adelante.